martes pasado, la vida de Apolo sin el Espíritu Santo. Y esta segunda parte es la vida de Apolo con el Espíritu Santo. Eso fue lo que titulamos la vez pasada. Vamos a buscar el libro de Hechos 18, 27 al 28. Y queriendo él, o sea Apolo, a pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Amén. Apolo llega a Éfeso. Ya ustedes saben lo que él hizo allí. Cuando Aquila y Priscila lo ven, lo llevan aparte, comparten la palabra, le muestran algo importante y era el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces él fue rebautizado, porque él solamente había sido bautizado con el bautismo de Juan. Y con la aclaración que le hicieron estos hermanos, esta humilde pareja misionera, él acepta esa realidad y es bautizado. Entonces aquí en el versículo 27 está diciendo que él, queriendo pasar a Acaya. ¿Dónde es Acaya? Bueno, mi hermano, probablemente a Corinto, la principal ciudad de Acaya. Y para confirmar, encontramos en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, entonces aquí ya Pablo está confirmando de que este hombre de Éfeso viajó a Acaya, o sea, a Corinto. Porque entonces quiere decir que Corinto es una de las principales ciudades de Acaya. Y entonces aquí Pablo está diciendo que Apolo va a Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Entonces, con esto en mente, la preparación de Apolos, su capacidad natural, su instrucción y su experiencia lo calificaban para llevar adelante allí una obra similar a la que Pablo había hecho en Atenas. Quiere decir que la iglesia de Éfeso vio conveniente de que este poderoso predicador, ya rebautizado y guiado por el Espíritu Santo, volviera o regresó o fuera a Corinto. Dice el comentario bíblico adventista: este es el primer registro de lo que llegó a conocerse como carta de recomendación, escrita por una iglesia a otra en favor del portador de la recomendación. Eran las credenciales de aquel tiempo. El hecho de que la iglesia de Éfeso estuvo dispuesta a darle a Apolo una carta tal, muestra la excelente impresión que había causado mientras estuvo en Éfeso. Entonces, la iglesia de Éfeso ve en este hombre ahora un cambio, ¿no?, con el rebautismo. Y sabemos pues que en esos tiempos había muchos falsos predicadores, muchos falsos maestros, tal vez como se encuentren hoy en día, falsos líderes, falsos pastores. Entonces, para asegurarse, la iglesia de Éfeso le hace una carta y se la entrega a Apolos. Esa era su credencial. Con eso, pues, el hombre iba asegurado de que donde llegara, en este caso a la iglesia, él lo recibiera. Hermanos, el
el comentario dice que cuando Pablo llega allá a Corinto, dice el texto bíblico, ¿no? El texto bíblico que acabamos de leer, que fue de gran provecho. Fue de gran provecho. O sea, cómo Apolo empieza a ayudar a la iglesia de Corinto. Esta traducción sugeriría que por medio de la gracia de Dios, que actuó en los dones de sabiduría y elocuencia, Apolo fue capaz de conducir a los hombres a una experiencia más profunda en Cristo. Este hombre ahora, guiado y liderado por el Espíritu Santo, es de gran provecho, porque él va guiado por el Espíritu Santo y empieza a animar a la iglesia. Y dice que fue capaz de conducir a los hombres a una experiencia más profunda en Cristo. Quiere decir que cuando Apolo llega a Corinto, ya hay una iglesia organizada. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 6 al 10. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando Pablo dice aquí porque nosotros somos colaboradores, se estaba refiriendo a él y a Apolos. Que Apolo y Pablo solamente eran unos colaboradores y ellos eran labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí lo que estamos viendo es que cuando Apolo llega, ya hay una iglesia formada. Está apreciado. En este caso, podemos decir que Pablo entra a Corinto con el mensaje evangélico, el centro real del mensaje, y Pablo lo dice en esa carta: Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido y Cristo viene por segunda vez. O sea, ese fue el método que Pablo utiliza en esa ciudad, el centro del evangelio: Jesús crucificado y Jesús resucitado. Pues eso es un alimento líquido, ¿no? Es lo que debemos hacer todo cristiano cuando empezamos a tener amistades con las personas. No tenemos que empezar a darle doctrina ni esas cosas, sino presentar a Jesús como el Salvador personal. Antes era el sábado, antes eran los 10 mandamientos, hermano. Y gracias a Dios que eso dio resultado. Pero en sí, antes de presentar ese cúmulo de doctrinas, primero debemos presentar al dueño de la doctrina, al dueño de la ley. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo empezó con el centro que es Cristo. Pero hermanos, cuando Apolo llega a Corinto, viene con el mismo mensaje pero avanzado, por así decir. Podemos decir que Apolo la viene a dar un mensaje de la verdad presente,
pero más profunda, porque ya Pablo había puesto el cimiento como arquitecto. Dice él allí, puso el cimiento y Apolo empezó a construir de esa base. Entonces ya Apolo viene con un mensaje más profundo, porque ya no eran niños que estaban tomando leche, ya debían tomar alimento sólido. Y entonces pasamos al versículo 28 de Hechos 18, y ahí está lo que estoy diciendo. Hechos 18, 28 dice: porque con gran vehemencia reputaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces vemos que este hombre ya, el mensaje de Pablo era más suave y el mensaje de Apolo era más fuerte, más poderoso. Y como ahora Apolo está guiado y dirigido por el Espíritu Santo, él tenía esa autoridad. Voy a repetir el texto. Porque con gran vehemencia reputaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Tenía esa autoridad para decirlo. Hermano, y escuchen lo que dice el comentario. Apolo sometió a las objeciones de los judíos a la luz de la escritura y la reputó. Condujo a los judíos a la misma conclusión a la que Pablo los había instado a llegar. Su método no era quizás como el de Pablo, debido a la diferencia de su personalidad. Claro, este hombre, ya ustedes saben cómo era Apolo. Su personalidad era diferente a la de Pablo. Y por eso el mensaje que lleva también marca la diferencia, pero ya les expliqué. Porque ya él trata de establecer la iglesia para que creciera espiritualmente. Y con esa personalidad, miren lo que dice: sus labores naturalmente atraían adeptos que seguían al nuevo predicador. Y escuchen esto, y quizá ganó más conversos que lo que Pablo había hecho mediante su tarea de evangelización. Aquí está la diferencia de un predicador que está guiado por el Espíritu Santo y un predicador que predica solamente teoría. Mire la diferencia cuando Apolos estaba en Éfeso y la obra que está haciendo ahora en Corinto. Este hombre, por así decir, era más hábil, la gente le seguía, pero ya no por su personalidad como tal, sino bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Pero hermanos, quiero tocar un punto que a veces leemos la carta de Pablo a Corinto y a veces no entendemos y sacamos conclusiones que no se deben sacar. Este hombre, este poderoso predicador, está allí haciendo una obra poderosa. Pero quiero decirle que cuando Apolo llega a Corinto, la iglesia tiene un problema interno. La ida de Pablo de Corinto a Éfeso produjo un impacto negativo en la hermandad. Pablo deja la semilla, deja la iglesia organizada, pero esa ausencia de Pablo al irse a Éfeso, hermano, el enemigo aprovechó ese estado, ese espacio. La Biblia dice, o la carta que Pablo le envía a ellos, que hay un problema interno, que la iglesia empezó a
volvió a la idolatría. La mundanalidad volvió a la iglesia y se empezó a practicar pecados públicamente dentro de la iglesia. Entonces, el trabajo que estaba haciendo Apolo era un trabajo impresionante, pero la iglesia no estaba tal vez preparada para recibir esos nuevos miembros por el problema que había dentro de ella, hermanos. Pablo está en Éfeso y este problema, la iglesia permitió que ciertos hermanos introdujeran a la iglesia el pecado, la idolatría, la mundanalidad. Así que cuando Apolo está predicando con poder, la iglesia está en pecado. Y estoy aclarando este punto porque eso es lo que está diciendo la carta. Léanse estos 16 capítulos y con esta explicación que les estoy dando, creo que la van a entender un poco mejor. Léanse esta carta. Porque esto que le estoy diciendo, Pablo lo resalta en esta carta, pero de una manera escalonada. No lo dice directamente. Esta es una carta llena de amor, pero van a entender por qué llena de amor. Porque leamos lo siguiente. Primera de Corintios 1, 10 al 12. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa, mis hermanos? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta es porque la iglesia tenía una división interna. Y por ahí hay algunos hermanos que salen de la iglesia y forman otro grupo, llamados hermanos disidentes. Toman esto diciendo de que el mensaje que Apolo dio a la iglesia la dividió. Hermano, jamás el evangelio divide. Quien divide es el pecado. El evangelio une, aunque Cristo Jesús dijo que el evangelio también desune. Él no trajo paz sino espada, pero ese es otro contexto. Pero aquí el problema no era el mensaje de Apolo. El mensaje de raíz era el pecado que estaba dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vivimos en pecado, hermanos, el mensaje divide. Claro que divide. Esa es una realidad. La Biblia es clara cuando dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es falsa o es verdadera. Hermano, cuando usted está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, hermano, el mensaje une. Pero cuando usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ahí es donde viene la desunión. Entonces el mensaje que estaba dando Apolo no está dividiendo a la iglesia, no tiene un espíritu de división. La iglesia estaba en pecado y por eso Pablo entonces, ahora mire, 1 Corintios 1:11, vea lo que dice: porque me ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hermano, aprendamos de esto. Pablo estaba en Éfeso. El Espíritu Santo todavía no le había revelado lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero Dios utilizó algunos familiares de Cloé. Cloé, una mujer poderosa en el evangelio allá en Corinto, era una familia muy reconocida. Y unos familiares de ella visitan a Pablo, ¿saben? Y esto no era un chisme, era el plan de Dios. Y estos familiares de Cloé
comentan a Pablo allá en Éfeso lo que estaba pasando en Corinto. Y mire lo que dice él aquí. Por los de Cloé está diciendo quién le llevó el mensaje a Pablo allá de lo que estaba pensando, porque no era un chisme. Y Pablo lo está diciendo. Yo soy de las personas que cuando un hermano, una hermana se acerca y me dice, le voy a comentar lo siguiente, pero no le voy a decir quién me lo dijo, yo inmediatamente le digo, no me digas nada porque no me interesa. Porque esto es un chisme. Así soy yo aquí en mi iglesia. Yo aquí no que un pajarito me lo dijo cuando los pájaros hablan. No, Señor. Y aquí tenemos este ejemplo de que Pablo está diciendo quién le dio esta información. Entonces, con esta información que Pablo recibe, es que él escribe esta carta. Y empieza en esta carta a mencionar los pecados que se están cometiendo dentro de la iglesia por la información que estos hermanos le llevaron. Claro que sí, guiado por el Espíritu Santo, Pablo escribió esta carta. ¿Les quedó claro? Así que entonces usted cuando lea esta carta, enfóquese de los pecados internos que tenía la iglesia. Y claro, eso es para nosotros hoy también. Este problema que tenía la iglesia de pecado y que los tenía divididos, mira hasta donde llegaron, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Miren, hermanos, el problema tan grande. Eso se llama inmadurez espiritual. Miren, ellos se pusieron a comprobar quién era Pablo y quién era Apolos. Claro, en este caso Apolo aventajaba a Pablo por su forma de ser. Y entonces ahora, ahí donde dicen que Apolo tiene un espíritu partidista. No, Señor, la iglesia está en pecado y el pecado divide. Yo aquí lo que estoy diciendo es que el mensaje de Dios jamás divide cuando quiero hacer la voluntad de Dios. Y aquí tenemos un caso de división, no por el mensaje, sino por la apostasía en que estaba la iglesia. Y cuando uno está en pecado, entonces, en vez de mirar a Cristo, miramos a los pastores, a los predicadores, a los ancianos líderes. Y entonces empezamos a colocar a los líderes como Jesucristo. Eso es lo que produce el pecado, esa es la inmadurez espiritual. Y entonces Pablo escribe la carta diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Hermano, es más, llegó un momento que el que era bautizado tenía una afinidad con el que bautizaba. Voy a poner aquí un ejemplo con quién será. Bueno, con la hermana Jacqueline. Por así decir, yo le preguntaba a la hermana Jacqueline, oye hermana, ¿y a ti quién te bautizó? Entonces Jacqueline decía, imagínate que a mí me bautizó el hermano Pablo. Y entonces le decía yo, oh, mi hija, ¿sabes quién me bautizó a mí? Apolo. O sea que eso era una discordia para ellos también, a ver quién los había bautizado. Ahora que ustedes estén leyendo esa carta, van a encontrar todo eso allí. Entonces, en 1 Corintios 3, 5 y 6, miren lo que Pablo les escribe y hace una pregunta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo y Apolo eran unos servidores, hermanos. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, entre Pablo y Apolo no hay una división. Ellos siguen siendo hermanos y Pablo es consciente de que el mensaje de Apolo no dividió. Apolo iba predicando con poder, guiado y empoderado por el Espíritu Santo, por el rebautismo. Y eso produjo un impacto positivo, pero la iglesia estaba en apostasía.
Y entonces los de Cloé le lleva este mensaje a Pablo, y Pablo entonces escribe esta carta y empieza a mostrar la problemática que ellos estaban viviendo. En 1 Corintios 4:6 dice el apóstol: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros. Ellos no eran dioses, solamente era un ejemplo para que en nosotros aprendáis no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, así como estaban ellos. Hermanos queridos, este problema fue grande y la carta le llegó a tiempo a esta iglesia. La pregunta ahora es, hermano, ¿qué pasó con Apolo en Corinto? Con tremendo problema que había, y sabiendo que la iglesia tenía un problema de apostasía, ¿qué hizo este hombre? ¿Siguió ahí en la iglesia o se fue a otro lugar? Hermanos, ahí es donde uno ve cuando una persona está guiada por Dios, que el centro es Cristo, que el centro es el Espíritu Santo, que el centro es la ganancia de seres humanos para Cristo. Lo vemos en este hombre, en Apolo. Voy a leerles 1 Corintios 16:12, que es el último capítulo de esta carta. Y les recuerdo, léansela en esta semana. Y ahora usted va a entender la problemática de la iglesia de Corinto. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Dos cosas. Pablo está escribiendo la carta y en este capítulo, versículo, le dice a los hermanos de Corinto que él le rogó a Apolo que regresara a Corinto. ¿Cómo así? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Apolos regresó de Corinto a Éfeso. Él no siguió allí. Él no quería ser el centro. Él no quería ser el centro de la iglesia, que lo mirara como el poderoso predicador. Cogió su maletica, mi hermano, y se fue a Éfeso. Y aquí entonces Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto que él le dijo a Apolo que regresara con ellos, a donde ellos. Y él dijo, no voy para allá, por ahora no voy. Por eso Pablo dijo, pero cuando tenga oportunidad, de pronto irán de ustedes. Ahora dice que Pablo le rogó para que regresara con los hermanos. ¿Qué hermanos? 1 Corintios 16:17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestras ausencias. Estos hermanitos, estos tres hermanos vienen de la iglesia de Corinto y estaban allá en Éfeso. Y con esos tres hermanos era que Pablo le está diciendo a Apolo que se regresara a Corinto. Hermano, Pablo confiaba en él como un hombre lleno de Dios. Y decía, y aquí lo demuestra, ya, con el deseo de que pudiese volver de nuevo a Corinto, porque Pablo tenía una plena confianza en este predicador. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:1. Hay una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Recuerden que esta carta se la están viendo a los de Corinto. Quiere decir que cuando Apolo regresó a Éfeso, la iglesia de Corinto le dio una carta a Apolo para que lo recibiera nuevamente acá en Éfeso. Tremendo.
Y Pablo dice, las cosas no son así. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Segunda pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendaciones de vosotros? Ahí está. A él lo recomendaron de Éfeso a Corinto y de Corinto lo recomendaron a Éfeso. Le dijo Pablo, no, Señor, está bien que hay falsos cristos, hay falsos maestros, hay falsos pastores, pero no. Y entonces viene el versículo 2. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Esperamos, mi hermano, que este grupo y los que estamos conectados aquí hoy seamos no una carta escrita con dedos ni con tinta, sino escrita en nuestros corazones, que el mundo conozca que usted está guiado por el Espíritu Santo. Esa es la mejor carta de recomendación, mi hermano. Que usted hoy muestre que usted es un hombre, una mujer guiada por el Espíritu Santo, que su forma de hablar, su forma de ser, de comer, de actuar, muestre que usted está guiada por Jesús. Versículo 3. Siendo manifiesto de que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Amén. No con tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Y quiero decirle que a partir de ese momento, hermano, no se menciona más el nombre de Apolos. Dice el comentario adventista que podemos creer que todos esos años estuvieron plenos de una labor evangelizadora activa como la que había llevado a cabo en Éfeso y Corinto, en ese mundo de ausencia. Pero hermanos, en el año 67 después de Cristo, nuevamente, mi hermano, Pablo menciona a Apolo a final de su ministerio ya, donde Pablo está a punto de ser sacrificado. Pablo menciona nuevamente a Apolo. Y termino con este versículo. Tito 3:13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque este hombre no entra en ese título de Hechos de los Apóstoles, ni fue nombrado como apóstol, este hombre hizo una labor grande bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo en su vida. Y ya acabando el ministerio de Pablo, entonces Pablo todavía recuerda a este hermano y le dice a Tito que lo ayude en todo lo que necesitara. Y apreciados hermanos, la diferencia de un hombre con Cristo en su corazón, con el Espíritu Santo en su corazón, y la diferencia de un hombre lleno de Cristo, lo que es capaz de hacer y la humildad que debe tener.